Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. El famoso actor Jalil Ibrahim Ceyhan participó en la sesión de fotos de la revista El que dejará su huella en 2025, y también atrajo la atención con sus declaraciones sinceras y sentidas. Parece que la expresión abierta de Ceyhan de sus sentimientos sobre el pasado y sus expectativas para el futuro, tanto con sus poses como con lo que dijo sobre los acontecimientos actuales en sus entrevistas, ya dará mucho que hablar en el mundo de las revistas. En su entrevista, el actor hizo algunas declaraciones atrevidas no solo sobre su carrera sino también sobre su vida privada. Jalil Ibrahim Ceyhan habló con franqueza sobre sus relaciones pasadas, y explicó cómo sus vínculos emocionales pasados lo habían afectado. Ceyhan enfatizó que si bien su relación a veces fue desafiante, le enseñó muchas cosas y sintió las profundidades emocionales que experimentó durante este proceso, más cuando estaba componiendo canciones y componiendo. La actriz, que afirmó que los efectos de su relación pasada todavía estaban frescos en su mente, dijo: "Escribir esas canciones en realidad habla de los sentimientos que tengo dentro de mí", y agregó que la música, en cierto sentido, es una expresión de ella. Mundo interior y sentimientos. Otro punto importante que llamó la atención en sus declaraciones fue la referencia indirecta que hizo a la exnovia de Jalil Ibrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu. Ceyhan dijo: "Todavía hay algunas personas que no puedo olvidar", y agregó que las cicatrices dejadas por sus relaciones pasadas no podrán borrarse durante mucho tiempo. Estas declaraciones tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas, y plantearon muchas preguntas sobre la vida privada de Ceyhan. Las declaraciones de Ceyhan no solo hablan de sus relaciones pasadas, sino que también dan pistas sobre cómo abrirá nuevas páginas en su vida. La actriz también habló de sus expectativas para el futuro y afirmó que, a diferencia de sus relaciones anteriores, ahora busca una relación basada en bases más sólidas y de entendimiento mutuo. En particular, afirmó que para una relación sana y sostenible, espera ante todo honestidad y confianza de la otra persona. "Deseo estar en armonía con la mente y el corazón de la persona. Es importante que el amor y las relaciones sean claras y abiertas, además de complejas", añadió. Ceyhan también enfatizó que siempre hay una profunda intelectualidad emocional detrás de las poses elegantes y carismáticas que mostró en la sesión de fotos de la revista Elle. Habiendo madurado a lo largo de los años tanto en su carrera como en su vida privada, Jalil Ibrahim Ceyhan ahora atrae la atención no solo como actor sino también como un individuo que puede expresar sus sentimientos y pensamientos correctamente. Las entrevistas y poses de Jalil Ibrahim Ceyhan para la revista Elle atraen a los espectadores y seguidores no solo en términos de estética sino también por su profundidad emocional. Las huellas de sus relaciones pasadas, los toques emocionales de sus canciones, y el refugio seguro que busca para el futuro revelan cómo el actor moldea su vida y su carrera. Cada uno de los pasos de Ceyhan destaca como un paso que nutre tanto su evolución emocional como su arte. Si bien la entrevista que el famoso actor Jalil Ibrahim Ceyhan le dio a la revista Elle, y las atrevidas declaraciones que hizo crearon un gran impacto en el mundo de las revistas, la entrevista que Sıla Türkoğlu también le dio a la misma revista fue seguida con atención por sus fanáticos. En particular, las declaraciones de Türkoğlu, en paralelo con las declaraciones de Ceyhan sobre sus relaciones pasadas y su mundo emocional, hicieron que muchas personas se preguntaran: "Me pregunto si todavía hay esperanza", lo que le hizo plantear la pregunta. Esto ha alimentado la curiosidad y creado entusiasmo entre los fanáticos sobre si todavía existe una conexión emocional entre ambos. En su entrevista, Sıla Türkoğlu habló en profundidad sobre las huellas que dejaron en ella sus relaciones y su pasado emocional. Similar a las declaraciones de Ceyhan, Türkoğlu también afirmó que todavía lleva algunas huellas de sus relaciones pasadas y que éstas afectan su vida. Destacando que los recuerdos más especiales de su vida fueron moldeados por los recuerdos que le hicieron la persona que es hoy, la joven actriz dijo: "Lo que experimenté en mi pasado me hizo quien soy, y en este punto donde estoy hoy,
Estoy agradecida por todas mis experiencias. Todo encaja con el tiempo. Con estas palabras, reconoció las cicatrices emocionales que le dejaron sus relaciones pasadas, pero al mismo tiempo, expresó que estas cicatrices lo hicieron madurar, y cambiaron su perspectiva sobre la vida y las relaciones. Turkoglu afirmó que la emoción y la comprensión son generalmente muy importantes en las relaciones e hizo la siguiente declaración: lo que más necesito en las relaciones es comprensión mutua y profundidad. Siempre priorizo la honestidad y la comunicación abierta. Con el tiempo, me doy cuenta de que no todo en una relación pasará fácilmente, algunos me di cuenta que las emociones duran mucho tiempo. Estas declaraciones, en particular, fueron paralelas a la declaración de Jaehan de que escribir esas canciones realmente habla de los sentimientos que permanecen dentro de mí, y crearon una fuerte impresión de que los sentimientos profundos de la pareja sobre sus relaciones pasadas todavía estaban vivos. Muchos fanáticos interpretaron las declaraciones de Sıla Türkoğlu como una referencia a Halil İbrahim Ceyhan. Turkoglu utilizó un lenguaje similar a las reflexiones emocionales de las canciones de Jaehan, diciendo: a veces pensamos que estamos estancados en nuestras viejas relaciones, pero con el tiempo entendemos que esos rastros nos guían y nos ayudan a madurar internamente. Esto emocionó a los fanáticos y muchos comenzaron a discutir si los dos todavía tienen una conexión secreta. Las declaraciones de Turkoglu no fueron solo una referencia a Jaehan, sino también una perspectiva que explica cómo evolucionó un viaje personal a lo largo del tiempo. Al expresar sus expectativas para el futuro, el actor afirmó que busca profundidad, confianza y sinceridad en sus relaciones. Cuanto más me conocía a mí misma, más me centraba en una relación que me aportara valor. Crear una conexión real es siempre lo más importante, afirmó. Estas palabras demostraron que Turkoglu estaba buscando una base más sólida para sus relaciones. Otro aspecto sorprendente de la entrevista fue el intento de Turkoglu de dar sentido emocional a su relación pasada con Jaehan. En este punto, aunque los fanáticos expresaron diferentes opiniones sobre si los dos se juntarían o no, había una fuerte sensación de que todavía había un sentimiento común. Las declaraciones de Sıla Türkoğlu provocaron que muchas personas se preguntaran: me pregunto si hay esperanza de que una vieja relación pueda comenzar de nuevo. Planteó la cuestión. El hecho de que ambos actores hicieran declaraciones emotivas similares creó una gran incertidumbre entre sus fanáticos, pero también dio lugar a un rayo de esperanza. Esta entrevista concedida a Sıla Türkoğlu reavivó la curiosidad no solo sobre su vida privada sino también sobre su pasado con Halil İbrahim Ceyhan. Las palabras de Jaehan, los sentimientos que permanecen dentro de mí, y las declaraciones de Turkoglu, las huellas de mis antiguas relaciones todavía están dentro de mí, dejaron muchas preguntas en la mente de sus fanáticos, y alimentaron discusiones sobre si habrá un nuevo comienzo entre los dos. El hecho de que estos dos famosos actores tengan huellas emocionales similares revela la profundidad de sus mundos interiores y, al mismo tiempo, hace que sus fans esperen con gran emoción la continuación de esta historia. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos tu paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.